ajonjolí de todos los moles. Pues esta es la nota del día y nos vamos a ir despacito para explicar la postura de López Obrador, que se tomó todo el tiempo del mundo para responder a The New York Times. Una nota que está cocinando este diario de los Estados Unidos y que sostiene que supuestamente hubo vínculos con el narco en 2018, fundamentalmente en el tiempo de la campaña de López Obrador. Ojo, no es una filtración de la DEA, de acuerdo a lo que dice The New York Times, sino del gobierno de los Estados Unidos, que supuestamente se dio esta pesquisa, pero que para no complicar la relación bilateral la desecharon. ¿Cuáles son las pruebas de The New York Times? Otra vez se va a supuestos informantes, o sea, de a oídas, y le lanza una serie de cuestionamientos a López Obrador. Además hace conjeturas muy absurdas, muy burdas, muy tontas, que vamos a ir desagregando. Pero de entrada, dice López Obrador, hay una mala leche de este diario que está hablando supuestamente de nexos. Ya durante este sexenio, ya no estamos hablando de la investigación de Tim Golden de 2006, que es así, fue, entendemos, filtrada por la DEA. Ahora estaríamos hablando del gobierno de los Estados Unidos, por eso dice el presidente, ojalá se pronuncien, pero vámonos paso a paso. La investigación de autoridades estadounidenses basada en testimonios de informantes y transferencias de dinero indagó alegatos en que aliados cercanos al presidente, se reunieron con carteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco. Al final la investigación fue cerrada, igual que la otra, ¿no? Pero esta fue reciente. Luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. En gran parte, la decisión se tomó tras la reacción del gobierno mexicano cuando Estados Unidos arrestó al general Salvador Cienfuegos. O sea, nos tuvieron miedo, porque a México se le respeta. Todo eso es falso, completamente. ¿Sabía el presidente o miembros de su gobierno sobre una investigación reciente? No, porque es falso lo que sostiene. De ser así, ¿qué reacción hubo dentro de Palacio Nacional? Pues nada. En caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times y quienes les mandaron a hacer el reportaje. Lo que estamos viendo es la respuesta de López Obrador a esta batería de preguntas que lanza la jefa de corresponsales de The New York Times en México. Por ahí también lanzan otro infundio, que supuestamente hubo una reunión de un allegado de López Obrador con Ismael El Mayo Zambada, quien es el jefe del cártel de Sinaloa. Le preguntan sobre esto, el presidente dice, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los testimonios? ¿Todo de oídas? A ver. Según documentos que examinamos y entrevistas que tuvimos con gente cercana a la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos, un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones de 2018. ¿Cómo responden a ese testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Vamos a esperar. Claro que es
falso, completamente. Es muy valioso lo que ha hecho hoy el presidente López Obrador, responder de frente, públicamente, no bajo los tiempos de The New York Times, como si le fueran a marcar el compás de las cosas a López Obrador, dándole el ultimátum. A las 17 horas tiene que responder, le dijeron ayer, y si no, nos vamos a ir con todo. Bueno, mejor nos esperamos a la mañanera y de frente. También hay otro cuestionamiento de The New York Times sobre si supuestamente algunos integrantes fundadores de los Zetas entregaron dinero a la campaña de López Obrador en 2018 para garantizar salir de prisión o beneficios penitenciarios. También el presidente dice, ¿dónde están las pruebas? Otro informante relató que tras la elección del presidente, uno de los fundadores del cartel de los Zetas pagó $4 millones a dos aliados de López Obrador. Uno de ellos, un ayudante oficial, y el otro, un asesor no oficial. Vamos a ver quiénes son. Con la esperanza de salir de prisión. ¿Cómo responden? Pues que es otra calumnia y que el New York Times es mucho mejor el Reforma. No, ese está al nivel de alarma. Y bueno, pues The New York Times habla de el amigo de un amigo, el informante de un informante, y bueno, pues también plantea que en una hipótesis, porque no lo están probando, no está el video, o no están los videos, de que habría videos de los hijos de López Obrador supuestamente recibiendo dinero del crimen organizado. Lo que sí sabemos es que García Luna recibió cañonazos de dólares en maletas del cártel de Sinaloa. Y aquí pues son puras conjeturas y además hay que insistir los tiempos. Presentan justo esto que será un nuevo combustible para la oposición en tiempos electorales. Por eso no somos ingenuos, sabemos que están tratando de menear las cosas, de inclinar la balanza hacia un lado. Pero dice el presidente, a ver, que presenten los videos. Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? Porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Y si ustedes le acaban de prender a la mañana 360 en cualquiera de sus horarios, ¿qué estamos observando? La respuesta puntual del presidente López Obrador a una nueva nota que va a sacar The New York Times, en donde quiere vincular al gobierno actual del presidente con el crimen organizado, incluso a la campaña de 2018. A diferencia de la otra calumnia de Tim Golden y ProPublica que hablaba de 2006. En estas conjeturas que hace The New York Times, que además le pone hora a López Obrador para que responda, y él ha optado por esto hacerlo público, en otra de las conjeturas de The New York Times hacen esto que es una nueva calumnia, ¿no? Dicen que supuestamente López Obrador fue a Sinaloa para encontrarse con la mamá del Chapo Guzmán. Esto se ha explicado muchas veces. El presidente fue a Sinaloa como a cualquier otra entidad de la República Mexicana y fue a inaugurar caminos. Ahí se enteró la mamá del Chapo Guzmán que estaba el presidente recorriendo la terracería, los caminos, y pues fue a buscar al presidente y le dijo que en un gesto humanitario le ayudara a que una de sus hijas pudiera ver a Joaquín el Chapo Guzmán allá en la prisión porque le negaban el acceso a los familiares. Entonces, ¿qué hizo López Obrador? A través de la Cancillería le mandó esta comunicación, esta carta al gobierno de los Estados Unidos para que se le recibiera a la hija
Era un tema absoluto, o siempre fue un tema absolutamente humanitario, pero los de New York Times aseguran que fue un encuentro pactado, eso es una calumnia, y que además en ese ínter hubo transferencias, presuntas transferencias de dinero allegados de López Obrador por parte del cártel de Sinaloa. Otra calumnia. La investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero o fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, el que fue conmigo recibió el moche. Pero fíjense la distorsión, la mala leche. O sea, yo viajé a Sinaloa para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera. Cuando fui a supervisar un camino que se construyó, que por cierto ya hasta lo inauguramos, el presidente estaba enterado de estas transferencias de dinero que ocurrieron a sus espaldas. ¿A cambio de qué podría haberse dado esos pagos? ¿Y qué nos anuncia todo esto? Que viene una nueva campaña negra en contra de López Obrador y la 4T. Que viene una nueva embestida mediática. Insisto, esto es combustible para la oposición, que se van a lanzar con todo. Bueno, si ya con lo de 2006 armaron a través de redes de bots las tendencias de narcopresidente, imagínense, esto no es producto de la casualidad, sino hay una mano que mece la cuna. López Obrador ha planteado la pregunta de fondo al gobierno de Biden. A ver, si ustedes tienen dudas sobre con quién se están sentando para dialogar, para cooperar en la lucha en contra del narcotráfico, pues si quieren no nos sentamos. Y lo había planteado en el caso de Elizabeth Sherwood. Dijo, pues ¿para qué la recibo? Si ustedes piensan que supuestamente tengo vínculos con el crimen organizado. Y el propio Biden le llamó, le dijo, no, sí, recíbela. No va por ahí, nosotros no estamos involucrados en estas filtraciones de la DEA. Y en el caso de Sherwood, ella comentó que pues, cualquier investigación sobre supuestos vínculos estaba cerrada. Cuando se publicaron los trabajos de ProPublica, de este premiado, ¿sí?, sobre supuestas conexiones del crimen organizado a la campaña de 2006 de López Obrador, el presidente dijo, ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome? En la mañanera del 1 de febrero, palabras más, palabras menos, sí expresé esto. Y cuando vino la comisión, tenía yo pensado no verlos, pero se ha portado muy bien, sobre todo la asesora, ¿sí?, en asuntos de seguridad del presidente Biden. Y cuando hablé con ella, lo primero que me dijo fue, nosotros no tenemos nada que ver con esto, lo que sucedió, lo lamentamos mucho, esa es una investigación cancelada que nunca tuvo ninguna importancia. Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? Una nueva nota que está escrita en función de oídas. ¿Cuáles son las pruebas? Es la pregunta de fondo. ¿Y por qué en este momento sacar una supuesta investigación en ese sentido? Pero bueno, le preguntan a López Obrador si algo quisiera agregar y él dice, pues sí, que son unos calumniadores profesionales. Incluso dice que los de The New York Times superan
a los de Reforma, y eso es mucho decir. ¿Hay algún otro comentario que el presidente usted quisiera agregar? Sí, que son unos calumniadores profesionales de fama mundial, que esperamos su respuesta, o sea, para que no se les vaya a olvidar, a las 5, 17 horas, 5 de la tarde, hoy, el 21 de febrero. Saludos. Entonces, que ya está la respuesta, vamos a esperar el reportaje. Así es, ya tenemos la réplica del presidente López Obrador de viva voz en la mañanera. Esperemos que el reportaje de The New York Times contenga todo lo que dijo hoy el presidente de la República, porque es una embestida en contra de un gobierno legítimamente constituido, un gobierno democrático, y aquí lo que observamos es una intervención. Además, las formas de, si no contestan a las 17 horas, nos vamos a ir así, sin la respuesta de ustedes. O sea, imagínense, ¿no? La concepción, insisto, de quienes se sienten superiores desde los Estados Unidos. Pero también le pone sentido del humor López Obrador. Dice, uy, qué miedo, le responde al estilo de Chico Ye. Nada más vean el tono, ¿no?, de la señora corresponsal del Time. Ay, nanita. Como diría mi paisano Chico Ye, ay, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. A partir de toda esta amplia respuesta, el presidente López Obrador habló de 3 buenas noticias. La última que planteó es esta. Dice, están muy molestos por la aprobación tan alta que tiene este gobierno, en particular que posee López Obrador. Insisto, este es un dato muy importante, irrefutable. Tiene más aprobación en todas las entidades de la República Mexicana que desaprobación. Y eso nos dice mucho, y por eso las campañas, y ya no saben por dónde, y hashtag narcopresidente, y ahora pues con esto de The New York Times seguramente se van a ir a la versión 4.0 de narcopresidente, pero ¿cuál es el efecto? En términos reales, incluso subió la aprobación de López Obrador. Mira, estamos creciendo 3.2, sí, pero el promedio, el anual. Somos de los países con más crecimiento económico en el mundo. Desde luego, más que Estados Unidos, con todo respeto. No. Hay otra buena noticia, se contuvo la inflación. Incluso, se los he comentado, se rompió el paradigma neoliberal que decía que supuestamente si tú aumentabas el salario mínimo, pues ibas a generar aumento en los precios, entonces que era una pésima idea, de tal manera que nos quedamos como el país con menor salario, ¿no? Quizá el que tenía menor salario en todo el mundo, o de los peores, ¿no? Incluso China nos rebasó, imagínense nada más. Y decían, es que si México no tiene estos malos salarios, pues no va a traer inversión. Y ahora se aumentó el salario en 20% por parte de esta decisión del gobierno, que ha sido acompañada, sí, por empresarios y obreros, pero el empuje lo ha tenido López Obrador claramente. Y a pesar de estos aumentos al salario, ya la inflación se contuvo. Hay que ver lo que sucede en Argentina, que con todo y que Milei, según algunos, llegó a milagrosamente a arreglar las cosas y dijeron, sí, viva la libertad, carajo, y todo esto, pues siguen con una inflación galopante. Aquí el modelo humanista está funcionando. Otra muy buena. Hoy da a conocer el INEGI el porcentaje de inflación. Va para abajo la inflación. Esta es muy buena noticia, muy buena noticia. Y esto reafirma nuestro criterio de que se pueden aumentar los salarios sin que se incremente la inflación. Como engañaron durante décadas los tecnócratas corruptos del conservadurismo. No aumentaban el salario porque decían que
se incrementaba la inflación. Nosotros aumentamos el salario 20%, desde luego como 16% por encima de la inflación. Y no pasó nada más. Y eso en cuanto a salario mínimo. Los salarios contractuales también se incrementaron. Y la pensión a los adultos mayores aumentó 25%. Bueno, dentro de las buenas noticias, el presidente López Obrador, y ya lo vimos recientemente, comentó el tema del crecimiento económico. Crecemos más que Estados Unidos. En términos del PIB, ya también se rompió esa inercia, donde éramos prácticamente un espejo de lo que sucedía en el país vecino del norte. Pero sí puso el énfasis, y ya les decía, de su aprobación en todas las entidades de la República Mexicana. Fue explicando una por una. Llama la atención el caso de la Ciudad de México, porque si bien tiene más aprobación que desaprobación, pues no le va tan bien en la Ciudad de México como en otras entidades, como Guerrero, que por cierto, hubo una campaña que se generó en la Ciudad de México que decía que supuestamente López Obrador había sido negligente, omiso en el caso de Acapulco, cuando ya vimos todo el despliegue que se hizo tras el paso del huracán Otis. Pero bueno, en Guerrero es la entidad donde tiene más aprobación, por cierto. Pero si revisamos entidades como Chihuahua, Durango, Querétaro, Guanajuato, que son de oposición, está muy fuerte también ahí el presidente. Ayer me mandaron un resumen de esta encuesta, pero esta sí la voy a leer para irle agradeciendo y para ir viendo cómo estamos. Miren, Guerrero, me aprueban 86%, desaprueban 13%. Segundo lugar, Baja California, 84% de aprobación. Tabasco, 84%. Yucatán, es que amor con amor se paga, 84%. Campeche, 83%. Chiapas también, ahí donde me voy a ir, a Palenque, cuando termine en 7 meses, 82. Coahuila, 82. Nayarit, 82. Tamaulipas, 82. Oaxaca, 81. Quintana Roo, 81. Morelos, 80. Nuevo León, 80, San Luis Potosí, 80, Tlaxcala, 80, Baja California Sur, 79, Durango, 79, Hidalgo, 79, Sonora, 79, mis paisanos de Veracruz, 79, Colima, 78, Michoacán 78, Puebla 78, Chihuahua, 77. El promedio nacional, ya dijimos, 76, 77. Tenía yo de septiembre a octubre, promedio nacional 74 y ahora es 77. Luego sigue Jalisco, 76, Estado de México, 75, Zacatecas, 75, Guanajuato, 72, Querétaro, 72, Ciudad de México, 63. ¿Por qué 63 Ciudad de México? Porque el bombardeo aquí está a todo lo que da. Aguascalientes, 62. Esto es lo que los tiene muy molestos. Y bueno, pues mientras algunos medios y agencias de los Estados Unidos andan en plena intervención en el proceso electoral en México, porque eso es lo que está sucediendo, pues no le entran a los temas de fondo. ¿Cómo resolver problemáticas comunes? Está el caso del asunto migratorio, que también republicanos y demócratas están utilizando con fines electorales. Otra vez López Obrador critica que ya destinaron
$90,000 millones para las guerras en Ucrania, para apoyar a Israel, pero no son capaces de invertir $20,000 millones, es decir, una tercera parte, una cuarta parte de lo que invierten en la guerra actual de Ucrania y de Israel, en estas guerras. Bueno, no son capaces de invertir en Centroamérica para frenar el flujo migratorio, y nos presenta este decálogo López Obrador. ¿Cuál es la postura de México para resolver el tema migratorio, incluyendo que cese el bloqueo a Cuba y otros puntos? Y esto es lo que le planteé hace muy poco al presidente Biden en una conversación. Incluso leí los puntos. Número 1, regularizar a los mexicanos que llevan más de 5 años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos, porque piden el voto, ¿no? Pero no hay ninguna propuesta para regularizar a los mexicanos que viven y trabajan honradamente. 2, aprobar un presupuesto de $20,000 millones anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar. No va a resolver nada el gobernador de Texas con el campamento militar. Eso es propaganda. 3, suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. Lo mismo, levantar el bloqueo a Cuba, no obstaculizar su desarrollo para reducir los flujos migratorios. Pero pues esto significa una política distinta, no tiene que ver con lo político, no tiene que ver con lo ideológico, tiene que ver con lo social, con el humanismo, que lo del bloqueo es para que la gente sufra, no tengan alimentos, no tengan lo básico y se le rebelen a su gobierno. Es medieval esa política. Punto 5, esto es un buen programa, mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales. 6, no optar por construir muros ni cerrar fronteras. Combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo. Como nunca se han destruido laboratorios de precursores químicos. El 8 es importantísimo, regular la venta y exportación de armas. Hemos decomisado 50,000 armas en el tiempo que llevamos en el gobierno. 70% de Estados Unidos. Y de ese 70% de Estados Unidos, la mitad de Texas. Elaborar un plan de desarrollo conjunto. Esto es fortalecer más la integración económica, comercial. Y por último, mantener las relaciones de respeto. Lo hemos logrado con el presidente Trump y con el presidente Biden.